Vamos a esperar un momentito que se entren algunos compañeros más. Mi nombre es Marcelo Eduardo. Conmigo vamos a llevar la materia que se llama construcción de edificios. Y es importante de que hagamos algunas puntuaciones. Antes que nada, disculparme por lo del día martes. Lamentablemente el internet no me funcionaba. No quiso por ningún lado entrar, pero yo pienso que hoy día vamos a poder recuperar esa clase, ya que más que una clase, si ustedes han charlado con los del grupo 2, yo contar que es más que nada una charla que tengo con ustedes, en la cual espero que participen todas las personas, todos los que quieran. Para esto es importante decirles que cuando estábamos en clases presenciales, existían tres posiciones totalmente radicales. Ustedes se van a fijar que en el transcurso de la materia, todo el tiempo yo voy preguntándoles si han entendido, si tienen alguna duda, si tienen alguna consulta, si quieren que vuelva a repetir, porque no han entendido. Yo no tengo problemas de repetir 10 veces si quieren el mismo tema, no tengo. Al final de cuentas, a mí me han contratado para transmitir conocimiento. Y si en una sola explicación no logro que se capte, entonces tengo que volverlo a hacer. No tengo ningún problema. Entonces, charlando con los alumnos, ¿por qué había el ausentismo de la participación en clases? Lo primero que yo pensé es, soy tan bueno dando clases que en una explicación todos se me entendido. Cosa que es totalmente falso. No existe el docente que en una explicación pueda hacerse entender todo. Imposible. La segunda hipótesis que yo dije es como nadie ha entendido nada, nadie pregunta nada. Esa es la segunda hipótesis. Y la hipótesis que me dijeron los alumnos es de que les da vergüenza preguntar en el curso por el hecho de que otros compañeros se ríen de las preguntas. Entonces yo les explico a ustedes que la peor pregunta que se puede hacer es la que no se hace. Esa sí es mala pregunta, porque se van a quedar con lagunas durante toda la vida. Y mi intención no es que se queden con lagunas, mi intención es que todos y cada uno de ustedes al terminar el semestre esté capacitado para interpretar pliegos de especificaciones, para hacer presupuestos, para dirigir una obra o estar en la consultoría para elevar proyectos a diseño final. Esa es la intención que yo tengo. Y obviamente que todos tienen el derecho y debería ser la obligación de aprobar la materia, pero sabiendo. El 51% a mí no me sirve para nada. Y a ustedes tampoco. Ninguno de ustedes está estudiando para mí. Ninguno. Si ustedes estudian, yo voy a seguir sabiendo lo mismo. Si ustedes no estudian, voy a seguir siguiendo lo mismo. Entonces, sáquense esa idea de que están estudiando para mí, para complacerme y que yo te ponga unas buenas notas. No, no es así. Hay dos condiciones que ustedes la van a ver en el transcurso del desarrollo. La primera es de que a mí no me interesa si es hombre, si es mujer, si es mayor, si es menor, de qué género es. No me interesa. Ni ascendencia ni descendencia tampoco. No me interesa. Yo no voy a corregir nombres. Yo voy a corregir exámenes. Y el momento que yo me entero de a quién corresponde ese examen es cuando transcribo las notas al formulario de notas. En ese momento yo digo, este había sido muy buen alumno. Seguramente no lo conozco yo personalmente. En clases presenciales sí podía saber quién era. Aquí, un poco difícil. Pero ahí yo empiezo a conocer a los alumnos quienes tienen ganas de estudiar y quienes no tienen ganas de estudiar. Desde ya es una aberración para mí el hecho de que en
penúltimo semestre, porque esta materia es de penúltimo semestre, existan 198 alumnos listos para salir ingenieros. Eso me llama muchísimo la atención. Cuando yo estudié y egresé, egresamos 2 y entramos a la universidad 1264. Y de los 1264 egresamos 2. Y los cursos que venían también eran así. Pero aquí yo tengo en construcción de edificios 198. En hormigón preforzado, que es la materia para egresar, estoy con 176. No entiendo. Y es más, les comento que la anterior clase, los del grupo de preesforzado me dijeron que eran 164 alumnos y que solamente había habido cabida para 100. Bien, eso es importante que ustedes sepan esto, de que el Zoom solamente permite 40 minutos de exposición y después se corta. Entonces, yo he pagado para que no me corten el Zoom, que me dejen, si la clase dura 6 horas, las 6 horas está habilitado. Pero lo que no puedo hacer ya nada es que supere unos 100 alumnos. No puedo. Y no es porque no quiera, sino porque no es mi responsabilidad, es responsabilidad de la universidad, y no porque estemos en curso virtual. Cuando estábamos en cursos presenciales, yo tenía así 140 alumnos en un curso y me daban un aula para 60. ¿Cómo hago yo el milagro de meter 140 alumnos en un aula de 60? Uno encima de otro, seguramente. Pero eso la universidad nunca ha tratado de solucionar eso. Nunca. Entonces, esos problemas necesariamente ustedes tienen que reclamarlos a la dirección académica. Ellos tienen la obligación de resolver estos problemas. Partirán en más grupos. Pedagógicamente no deberían superar los 45 alumnos, pero sin embargo yo tengo 198 con ustedes. O sea, pedagógicamente es fuera de toda norma directamente. Entonces, yo no puedo solucionar problemas que no están en mis manos. Pero yendo a la observación que me hacía un alumno, un colega de ustedes, pero de hormigón preesforzado, él me decía, no han podido entrar los 140 alumnos. Yo le dije, para empezar, hablemos con la verdad. Yo tengo el registro aquí. En este momento ustedes también pueden verlo, que tenemos 76 participantes, incluyéndome a mí. Entonces no me pueden decir mañana, ¿sabe qué, ingeniero? No han entrado porque no había campo. Mentira. Ahora en este momento todavía hay 24 alumnos que podrían entrar. Obviamente ya no van a entrar porque ya pasaron los 10 minutos. Y no puede ser que entren al final de la clase para hacer acto de presencia. Si ustedes se van a fijar ahora, nunca yo paso lista. En este nivel no. Porque yo estoy dando por sobreentendido de que los alumnos que han llegado a noveno semestre ya son personas responsables, maduras, y que el aprendizaje que tengan ustedes depende exclusivamente de ustedes, no del docente. Por eso les digo, si algo no entienden, pregúntenlo de nuevo. Yo tengo obligación de repetir hasta que aprendan. Y en el caso de los alumnos que se ríen, ahora va a ser un poco más difícil, pero en presencial llegamos a un convenio entre todos de que hagan la pregunta por muy tonta que sea, y el que se ríe va a dar examen oral delante de todos para demostrar que tiene el derecho de reírse de la ignorancia del compañero. Aquí yo me puedo llegar a enterar quién se está riendo, quién no. No puedo verlos, pero pueden avisar. Y lamentablemente no puedo saber, tampoco el alumno que está haciendo la pregunta sabe quién se está riendo y quién no se está riendo. Por consiguiente, ese tema de que por miedo a que se ríen no hagan preguntas, olvídense.
Aquí no existe en este curso eso. Todo el mundo tiene derecho a preguntar, por muy simple o por muy fácil que sea la respuesta. Toda pregunta es buena. La única mala es la que no se hace. El primer punto. El segundo punto. Yo tomo exámenes sobre lo que yo enseño en clases. No voy a rebuscar en ninguna parte exámenes para hacerles caer, pisar el palito. No. Pregunto en anteriores generaciones y yo pregunto lo que enseño. Por consiguiente, el alumno que asiste a clases, toma interés y estudia, no tiene por qué aplazarse. No tiene. Si uno saca preguntas de libros difíciles, es más, ni los busco. Ustedes van a ver aquí, en esta bibliografía que están viendo en la pantalla, lo que más prima es la tesis por adscripción, que ha sido realizada por 2 alumnos que han hecho su tesis sobre esta materia. Y si ustedes consiguen la fotocopia, van a hacer el seguimiento de exactamente todo lo que se hace en clases, todo. Entonces, si se abocan a esto, no tiene por qué aplazarse, nadie. Es simplemente pensar un poquito y resolver. Y para esto es un consejo que les doy. Cuando se haga la pregunta, no empiecen a calcular y a resolver el examen como locos. Eso es lo peor mecanismo que ustedes pueden utilizar. Cuando les hagan la pregunta, o cuando yo les haga la pregunta, estoy hablando de todas las materias, dejen su lapicero un ratito encima de su mesa y lean hasta 3 veces o 4 veces la pregunta. Cuando entiendan la pregunta, lo que se les está pidiendo, empiecen a calcular. Y han solucionado el 50% del examen si han entendido la pregunta. Pero si no han entendido y empiezan a calcular, yo soy el que corrijo y veo que han empezado a calcular y de repente lo dejan a medias y empiezan a calcular de otra forma. Claro, estaban calculando sin leer la pregunta. O sea, si quieren, estaban respondiendo de memoria, sin pensar. Consejo que os doy, lean bien la pregunta y en función de eso, hagan la respuesta. Cuando entiendan la pregunta. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Están ahí o se han ido? Todo claro, ingeniero. Ok. Espero que esta charla que se ha dado, que es muy simple, es lo mismo que he hecho con el otro curso, les sirva y la apliquen. No hay materia difícil sino mal estudiada, nada más. Okay. Bien. Sí, dime. Buenas tardes, ingeniero. Como acotando un poquito a lo que dijo, hicieron un estudio en Estados Unidos, en una universidad, no me acuerdo el nombre, donde Sí. decían que cada pregunta que se hace, que una persona haga, hay 10 por atrás que tienen la misma duda. Entonces también es otro motivo para que hacer las preguntas son muy buenas. Pero claro, ustedes van a ver en el desarrollo de esta materia, no sé si son todos los docentes así, no me interesa tampoco, yo me aboco a mi clase, pero todo el mundo, yo digo, ¿han entendido alguna pregunta? ¿Tienen dudas? Pero generalmente no pregunta a nadie, quiere decir que han entendido mucho. Yo dejo una incógnita para saber si es así o no es así. Pero a lo que tú estás comentando, yo te digo que yo admiré mucho a un gran filósofo que se llamaba Eugène Piaget. Y él decía una frase tan célebre y tan aplicable, y decía, la mejor forma de estudiar es desconfiar de la inteligencia del compañero. Piénsenlo. ¿Qué les estoy diciendo con eso? En un examen, la mejor forma de dar el examen es desconfiar de la inteligencia del compañero. Piénsenlo y van a ver cuán sabias son esas preguntas, esas aseveraciones. ¿Alguna pregunta? Bien. Entonces, en el tema propiamente dicho, tenemos la tesis por adscripción. Existe en la fotocopiadora de civil. Entonces,
Es la modernización de enseñanza y aprendizaje para la asignatura de construcción de edificios cuyo tutor he sido yo. Los alumnos han realizado. Hay errores, pero los errores justamente de los que tienen, pueden ir leyendo y decirme, ingeniero, no coincide con el texto lo que usted está diciendo. Hay fe de ratas. Obviamente que en todo documento hay errores. No voluntarios, pero sí subsanables. Entonces vamos a ir corrigiendo eso. El segundo libro que ustedes pueden consultar es el Análisis de Precios Unitarios de la Cámara Boliviana de la Construcción. Allá en la sede, en la Firmino López, están vendiendo este folleto, es una revista más que nada, Análisis de Precios Unitarios, y ahí están casi todos los análisis de precios unitarios. Pueden utilizarlos referencialmente. ¿Por qué digo pueden utilizarlos referencialmente? Porque cuando hagan conmigo los análisis de precios unitarios, tampoco los valores son absolutos. Ningún rendimiento es absoluto. Por ejemplo, para hacer mi precio unitario va a decir horas hombre para hacer 1 metro cúbico de vigas, por ejemplo, de hormigón armado. Y yo puedo decir que necesito 20 horas para que un albañil me haga consolidante, me haga 1 metro cúbico de hormigón armado en vigas. Otro me dirá, no, es mucho, yo con 15 horas estoy por demás para hacer 1 metro cúbico. ¿Qué significa eso? Encofrado, armado, vaciado y curado. Y desencofrado. Donde el camino crítico es hasta el vaciado. Hasta ahí. O sea, encofrado, armado y vaciado. Hasta ahí es el crítico. Lo demás, el curado van a ser 1 semana, que es poner un ayudante y decirle, me vas a mojar 3 veces al día todito el hormigón que hemos vaciado. Y en el transcurso de preparar la próxima bolsa, te poner a unos 2 personas y desencofren eso y es mis columnas van a subir al 3er piso, o sea, no las destrocen. Pero el tiempo real de ejecución es encofrado, armado de fierros y vaciado. Entonces, ¿cuánto tiempo necesito para hacer esas 3 faenas? Y hacer 1 metro cúbico. Ese es lo que se llama análisis de precio unitario. Se calcula el precio de una unidad. Y después se calcula por la cantidad de metros cúbicos que existen. Pueden haber, qué sé yo, 200 metros cúbicos de vigas. Lo que me interesa es cuánto me cuesta uno, porque después voy a multiplicar ese precio por 200 y tengo cuánto me cuesta todas las vigas de ese edificio. ¿Está claro? Inicialmente a esto, todos los rendimientos que yo les dé no son absolutos, que les digo. Cada uno de ustedes va a ir sacando sus propios rendimientos en función cuando ya empieza a trabajar en la obra y empieza a cronometrar los diferentes tiempos. Ustedes mismos van a sacar su precio unitario y sus rendimientos. Sin embargo, los valores que yo les voy a dar están dentro de un promedio, si quieren. Es decir, que si ustedes utilizan eso para cotizar una vivienda, un edificio, no ha de ser el precio exacto, pero va a estar por ahí. O sea, pueden utilizar esos datos, pero no son absolutos. Si alguien me dice está mal su precio unitario porque usted ha colocado que son, qué sé yo, $470 el metro cúbico de columnas, y ahí me sale 420. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Es normal. De una empresa a otra empresa tiene que haber diferencia de precios. Si no, sería una ley directamente. Que diga, todas las columnas de hormigón armado en Bolivia cuestan tanto. Mentira. Depende de la economía de mercado, depende del rendimiento que tenga, de la calificación de los alumnos, de los docentes, de los albañiles, depende de la metodología que utilice para hacer eso, depende del control que haga el profesional encargado de la obra, son diferentes factores que intervienen para hacerlo más rápido o más lento una misma faena. Entonces, esos rendimientos no son absolutos, pero sí tienen que estar dentro de un rango aceptable. ¿Qué pasa si yo pongo metro cúbico de vigas de hormigón armado, $960? ¿Qué pasa? De entrada ya he perdido la licitación, porque nadie va a pagar ese precio, nadie. ¿Y de dónde ha salido ese precio? Desde que mi análisis de precio unitario lo he hecho muy mal, pésimo, no solamente mal,
hecho pésimo. Porque el promedio que deberías manejarse es $450. Y a la viceversa igual. Si yo coloco mi precio de vigas en $200, de repente voy a adjudicar la obra. Pero voy a tener que vender mi casa para terminar esa obra porque he hecho pésimo análisis precio unitario. No voy a tratar de engañar y hacer mala calidad de obra para entrar en ese precio. O sea, lo que está mal, está mal. ¿Y de dónde salen eso? Vamos a ver más adelante cómo se realiza el análisis de precio unitario. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si yo pongo un aviso en el periódico y digo, se necesita contratista para el hormigón armado? Se paga 800 bolivianos el metro cúbico. Todos los contratistas de Cochabamba se irían a mi oficina para firmar el contrato conmigo. Y al revés, si yo pongo, se paga 250 bolivianos por metro cúbico de hormigón armado, voy a salir a buscar contratistas y no va a haber ni uno, ni por si acaso, ni para disimular un poquito. ¿Por qué? Porque existe un precio secreto, pero que es un secreto a gritos. Y ese es directamente un acuerdo que existe entre todas las empresas para pagar un mismo precio en mano de obra, no un mismo, sino un parecido. Uno pagará 450 bolivianos el cubo, otro pagará 500 bolivianos el cubo, otro pagará 410 bolivianos el cubo, pero estamos dentro de un rango aceptable. Entonces, si yo me disparo, voy a acaparar a todos los contratistas, pero las empresas van a meter juicio por actuación ilegal, o desleal más que ilegal, porque estoy rompiendo un convenio interno, un acuerdo secreto interno, por hacerme algo diducho. Entonces, no existe eso, no existen disparadas de precio. ¿Alguna pregunta? Cuando yo empecé a dar esta materia, hace muchísimos años, no había un plan global. Entonces a mí me pidieron que haga un plan global para saber qué debería contener la materia, para que realmente funcione. Obviamente que se han ido haciendo muchas correcciones en el camino, pero lo básico que era qué es lo que se requiere para hacer un proyecto como consultor o como constructor. Y ahí sacó que iba a responder a 4 preguntas. 4. La primera pregunta es, ¿qué es? ¿Cómo yo puedo definir, presupuestar o indicar cómo se hace un determinado ítem si no sé de qué estoy hablando? Por ejemplo, si yo les digo en este momento, todos ustedes tienen 10 minutos para darme el presupuesto, el precio de lo que cuesta la quincallería de su cuarto. ¿Cuántos van a poder responder ustedes? Yo creo que la mayoría no va a responder porque no saben qué es quincallería, ni tenía por qué saberlo tampoco. Para eso han venido a la universidad, para aprender. Entonces, para hacer cualquier cosa, primero sabremos de qué estamos hablando, ¿no? No hablaremos de memoria. Entonces, cuando yo les diga la quincallería, significa chapas, bisagras, picaportes, cremonas, etcétera, etcétera. Entonces van a decir, ¿cuántas bisagras hay en este cuarto? Tengo 2 puertas, ya, tengo 6 bisagras. ¿Cuántas chapas? Tengo 2 chapas. Y pueden poner el precio ya, pero ya saben de qué están hablando. Antes de que yo les diga qué era quincallería, muchos de ustedes no hubieran podido responder nada. Entonces, eso es lo que a mí me va diciendo las 4 preguntas. Primero, ¿qué es? ¿Qué es responder? Lo que es definición. La segunda pregunta es, ¿con qué se hace? Cuando a mí me dicen, haz las especificaciones de la quincallería, yo pondré en pliego de especificaciones, se utilizarán chapas papáis, las bisagras serán de 4 pulgadas, las cremonas serán simplemente de paso, o se colocarán, si no, picaportes. Eso estoy haciendo de una especificación. Estoy diciendo con qué se va a hacer ese ítem. Entonces la pregunta es ¿con qué? Responde a las especificaciones técnicas. La tercera pregunta que yo me hago es ¿cómo se hace?
Entonces yo cuando mando a hacer una puerta, por ejemplo, no le digo al carpintero, ya entregame con chapas, bisagras, ¿no? Él me vende la blanca. Y la colgada de esa puerta en su sitio, yo tengo que pagar aparte. Y pagaré 45 bolivianos por puerta. Y esa puerta significa colocar las 3 bisagras más la chapa. Pero yo le voy a decir desgastarme el marco y la puerta, o solamente le voy a decir desgastarme solamente el marco. Le voy a decir a qué altura quiero las chapas y tengo que decir cómo las quiero colocadas. Entonces, eso es directamente la especificación y de ahí viene la metodología. ¿Cómo se hace? Es lo que estoy hablando ahorita. ¿Cómo se hace un metro cúbico de hormigón armado en vigas? Se encofra, se arma y se vacía. A ver, denle esa instrucción a un contratista, se les va a reír, ¿no? Le va a decir, ¿cómo quiere? ¿Usted quiere con chanfle, sin chanfle en las esquinas? ¿Qué recubrimiento vamos a tener? ¿Preparamos galletas? ¿No preparamos galletas? El vaciado lo vamos a hacer de aquel rincón, de este rincón. Coloco caballetes para igualar la losa. O sea, es un sinnúmero de detalles que uno tiene que saber para hacer bien las cosas. No es decir, vamos a vaciar y punto. Sí, vamos a vaciar, pero ¿cómo? ¿Cómo? Eso es lo que se llama cómo se hace. Y eso responde a la metodología constructiva. Y por último, después de todo eso, yo tengo que saber cuánto cuesta ese ítem. ¿Cuánto? Y ahí está el análisis de precio unitaria. Yo calculo 1 y después multiplicaré por todos los demás. ¿Alguna pregunta? Bien, aquí está el libro de arquitectura y construcción, es una enciclopedia de Frederick Merritt. Ahí hay algo de lo que se llama metodología, pero yo no encontré en otros libros cómo se debe hacer realmente cada ítem. Entonces, en otras palabras, lo que yo estoy haciendo es transmitirles mi experiencia de tantos años de profesional, para que ustedes por lo menos sepan defenderse y no os agarren ascuas cuando un albañil les pregunte, ¿y cómo voy a revocar esto? ¿Cómo? Pero ya meterle nomás revoca aquí, cemento, el yutal a la pared. ¿Cómo? Entonces le dirán, ya colocame unos botones arriba, bájame plomadas, colocame maestras entre botón y botón, y ya no me recién colocando el cemento entre maestro y maestra. Esa es una metodología que les voy enseñando yo a ustedes en el transcurso de todo el avance de la materia. Y por último tenemos presupuesto de construcción. Esta es una revista que vende en la plaza, que sale cada 2 meses, o 1 mes y medio creo. Se llama presupuesto de construcción. Y es suficiente que compre una, porque allá están los precios unitarios de casi la mayoría de los ítems. La ventaja de esta revista es que va actualizando los precios en el mercado. Obviamente el fierro que costaba $330 hace 3 años, hoy día no cuesta lo mismo. Hoy día va a estar en 1.140. Entonces, en esa revista está actualizado el precio de hoy. Y por último, Internet. ¿Alguna pregunta? En esta bibliografía que les estoy dando, no es para que ustedes lo bajen y lo pasten y tengan su libro, no. Hay tanta información en Internet que lo difícil es catalogarla y procesarla. Cuando yo busco una pregunta, por ejemplo, a ver, sistemas de postensado en puentes, voy a encontrar como 200. Y por favor, ese micrófono, apáguenlo. Mauricio Vargas, por favor, Jaime Rojas, apaguen su micrófono, si no los voy a sacar de clases. Bien, entonces les decía que hay que procesar, entonces hay que tener cuidado qué es lo que sirve de Internet y qué es, porque también hay basura en Internet. Aquí está todo eso. Y ahora, ¿cómo vamos a ponderar la calificación? Existen 3 rubros importantísimos dentro de los presupuestos. Generalmente hay obra gruesa, obra fina
y temas especiales. Entonces yo podría haber hecho 3 exámenes, pero no me permiten la normativa universitaria, tienen que ser 2 exámenes. Entonces primero vamos a hacer todos los ítems, de todos los ítems que podamos, la obra gruesa. Fíjense que en obra gruesa, cuando yo estoy haciendo hormigón, puedo hacer una casa de 2 pisos o puede ser un edificio. Sigo con obra gruesa. Cuando yo hago la cubierta, estoy haciendo la cubierta de una casa o de un edificio. O sea, la mayoría de los ítems se repiten ya sea para viviendas o para edificios. Pues vamos a ver la mayoría de los ítems que se utilizan en la construcción de una casa o en la construcción de un edificio. Cuando acabemos todos estos ítems de obra gruesa, vamos a tomar el primer examen parcial, que significa 50% de la nota final. Obviamente cada uno va con 100%. Pero ya para ponderar vamos a sumar este más este y vamos a dividir entre 2. El segundo examen parcial significa la obra fina más los temas especiales. La obra fina son de los ítems que intervienen en una obra y los temas especiales que está dedicado exclusivamente a edificios. O sea, cuando yo hago una vivienda de un piso, no tengo ese ascensor. Pero si hago un edificio de 5 pisos, estoy obligado a colocar ascensor. Entonces, ese tipo de ítems solamente se presentan en edificios. Entonces, cuando hagamos los dos, vamos a hacer justamente el segundo examen parcial. De aquí ya saben ustedes que los que tengan 51 ya han aprobado la materia, y los que no han aprobado la materia, entonces van a ir al examen final. El requisito para entrar al examen final, aquí dice aprobar, pero no necesitan aprobar, sino por lo menos realizar el descenso de cargas. Esa es una pregunta obligada en el examen número 1. Y si en el examen número 1 lo han visto muy difícil, no han intentado hacerlo, no tienen derecho a presentarse al final. No tienen. Pero en cambio, si uno ha hecho y se ha equivocado por mal cálculo, mala conceptualización del descenso de cargas, bueno, tiene el derecho en el examen final de remediar eso falla. Pero los que no han hecho el descenso de cargas del primer examen parcial, que les estoy avisando que hay una pregunta del descenso de cargas, no tienen derecho al examen final. Y por último, los que no han aprobado en ninguna de las instancias, la normativa dice que pueden ir al examen de segunda instancia. Hasta el día de hoy nadie ha aprobado en segunda instancia en construcción de edificios, y no porque yo no quiera, sino porque yo soy realista y no creo en milagros. Porque un alumno que durante todo el semestre demostró la mediocridad más increíble, yo no creo que en segunda instancia se vuelva un genio y me solucione el problema. No creo. Tienen derecho, sí, pero nadie aprobó hasta ahora en segunda instancia. ¿Quiénes van a segunda instancia? Justamente los que dicen, yo ya he llevado la materia, por consiguiente no tengo por qué asistir a clases, entonces no voy a dar ni el primer parcial ni el segundo parcial, me voy directo al final. Se están jugando una carta todo. Pero en el examen final, ¿dónde hizo su descenso de cargas? En ninguna parte, por consiguiente no está habilitado para dar el examen final. En segunda instancia necesito un promedio mínimo de 26. Si no da parciales, ¿de dónde sale el 26? ¿Alguna pregunta? Bien, si no hay preguntas, vamos a pasar al segundo capítulo, que significa campos del ejercicio de la ingeniería. Dentro de la ingeniería existen 2 campos muy grandes: el campo de la consultoría y el campo de la construcción. Uno puede pensar y desear algo. Perdón un momentito. Ahora sí. Por ejemplo, cuando yo
Entonces me titulé. Yo dije, me voy a dedicar al cálculo estructural exclusivamente. Pero la vida me dijo que no. Como que empecé directamente a dirigir obras y no hacer ningún cálculo estructural. Ya después la vida me dio la oportunidad de hacer también cálculos estructurales y al final terminé haciendo consultoría a veces y construcción otras veces, pero el hombre propone y Dios dispone. Entonces, en estos dos campos es importante la capacidad que ponga el ingeniero para desarrollar cualquiera de los dos temas. Por eso mismo vamos a ver qué pasa con la parte de la consultoría y qué pasa con la parte de la construcción. Ambos tienen que estar preparados y responder las 4 preguntas que yo les he dicho que están aquí. Fíjense, las 4 preguntas que les dije anteriormente están aquí. Entonces, necesariamente el profesional que está trabajando ya sea en consultoría o en construcción tiene que responderse estas 4 preguntas. El rato que pueda responderse estas 4 preguntas de cualquier ítem está habilitado para hacer lo que quiera. Y la intención mía es que al final de este semestre todos y cada uno de ustedes esté habilitado para trabajar en una consultoría o en una construcción y desempeñar los cargos más altos. Obviamente hablando de los que estudian y no los que buscan el 51 pensando que con un título tienen grito y plata. Eso es mentira. Y mentira porque lamentablemente en Bolivia existe demasiada oferta y muy poca demanda. Entonces de repente aparece un aviso en el periódico que se necesita ingeniero civil y se presentan 200, porque no hay cabida, porque no se van a presentar solamente de San Simón, se van a presentar de todo el país. Entonces tienen que bregar contra todos. Y ahí obviamente, ¿quiénes tienen mayor oportunidad? Los buenos alumnos, los que han ido a buscar una notita de 51 para aprobar la materia, generalmente se quedan con las ganas de alguna vez ejercer la profesión. Yo tengo que ser así crudo con ustedes porque de nada les serviría decir, egresen, van a ver la maravilla que es el ejercicio de la profesión. No, hay que pelearla mucho, mucho. Y los que más oportunidad tienen son los que han estudiado para saber, no han estudiado para pasar de curso. Bien, existe en el rubro de la consultoría un gerente general, pero también existe en el rubro de construcción un gerente general. Estos dos actores no necesitan ser ingenieros, ni arquitectos, ni economistas, ni nada. No necesitan. Lo que necesitan es tener un capital, tener capacidad de dirigir y formar su propia empresa consultora o su empresa constructora. Porque ya en el camino se contratará los ingenieros que requiera y depende de su oferta, tendrán los mejores ingenieros o tendrán los peores ingenieros. Porque hay de todo en esta vida. Hay. Entonces, el gerente general, es más, yo les hago un ejemplo, cuando yo trabajaba en La Paz, había una empresa constructora cuyo propietario era un dentista brasilero, Tamberlane apellidado. Y él se contrató los mejores ingenieros de La Paz, los mejores. Y casi todas las obras las hacía él, con su empresa. Pero él no era ingeniero, él era dentista. Pero tenía la plata, tenía la capacidad de dirigir, de mandar, de organizar equipos, y se contrató el personal que quiso. Entonces, este cargo se va a dedicar más que nada a reuniones de licitaciones, parte legal, parte administrativa, buscar boletas, presentar planillas de avance de obras. O sea, todo lo que es administrativo va a estar a cargo de él. O sea, él es el dueño del circo, si quiere, sea en la parte de consultoría o sea en la parte de construcción. Debajo de él inmediatamente viene el gerente técnico en consultoría y el gerente técnico en construcción. ¿Cuál es la función del gerente técnico? Cuando uno está trabajando en una empresa, no solamente hace un proyecto. Y en el caso de consultoría, por ejemplo, yo como empresa podría agarrar, qué sé yo, el cálculo estructural al diseño final
de 4 edificios. Entonces contrato un gerente técnico capacitado para que él asuma la responsabilidad de llevar al éxito total estos 4 edificios. Él. Entonces, él va a contratar supervisor de proyecto. Primero, supervisor de proyecto. Es el ingeniero de más alto rango responsable de que ese proyecto, el número 1, salga bien. Pero voy a tener otro supervisor de obra en la obra número 2, otro supervisor de proyecto en la obra 3, otro supervisor de proyecto en la obra 4. Entonces, por cada proyecto que yo tenga, voy a nombrar un responsable. Pero esos 4 que estoy nombrando me van a rendir cuentas a mí. Y el único que va a dar la cara, para bien o para mal, es el gerente técnico. Él es el responsable técnico mayor de una construcción. En el caso de la construcción igual. Una empresa puede estar haciendo una carretera, puede estar haciendo un edificio, puede estar haciendo un tendido de alcantarillado, qué sé yo. Entonces, por cada proyecto va a contratar un superintendente de obra o un residente de obra. Entonces, él va a ser el responsable total de todos los proyectos que tenga esta constructora. Pero en cada proyecto ha de haber un responsable. O sea, por cada proyecto ha de haber un superintendente o un residente de obra. Y estos, por cada proyecto, también van a tener un supervisor de obra. Es el que va a controlar que se cumplan el DBC tal cual se ha planteado. ¿Qué es el DBC? Es el documento base de contratación. En el momento que sale la licitación, dicen las empresas constructoras interesadas, compren el pliego donde está explicado el DBC. Y el DBC es documento base de contratación. Allá dice cuáles son los ítems, qué capacidad tiene que tener la empresa, cuál es el equipo mínimo que tiene que tener, etcétera, etcétera. Y los profesionales, cuánto deben calificar para ser responsables de la obra. Eso vamos a irlo viendo ahora. Entonces, ese DBC es el que nos rige. Entonces, el supervisor de obra tiene que tener la capacidad de hacer la supervisión de la constructora y obligado a que cumpla todas las especificaciones técnicas. Si en la especificación técnica decía se utilizarán 450 kilos de cemento por metro cúbico, entonces el superintendente de obra puede decir, para una resistencia de 210 kilopounds por centímetro cuadrado no necesito 450 kilos. Yo con 350 garantizo que voy a llegar a los 210. Sin embargo, el supervisor va a decir, usted me coloca los 450 porque eso es lo que ha colocado en su propuesta. Usted en su propuesta debería haber colocado 350 y aclarar de que usted es el responsable de que con esa cantidad de cemento se va a obtener las resistencias cilíndricas especificadas. Pero si en el DBC dice que se utilice el valor de la oferta, tiene que utilizarla. ¿Cuál es la diferencia entre el superintendente de obra y el residente de obra? Es el monto de la obra en el currículum específico. Hay el currículum general y el currículum específico. En el currículum general yo puedo poner todas las obras que he hecho, todas. He estado de supervisor en una carretera, lo pongo. He estado de supervisor en un tendido de sanitarios, lo pongo. He estado de supervisor en un edificio, lo pongo. Ese es el currículum general, con montos, y montos justificables con documentos. No es contar y decir, yo he construido la Torre Eiffel. Me van a decir, ¿dónde está el papel donde dice que usted ha construido? Entonces no tiene validez el currículum. Tiene que ser todo respaldado. Entonces, si la obra es mayor a $500,000, necesariamente se va a exigir un ingeniero senior cuya experiencia acumulativa específica supere los $500,000. Yo puedo tener, si quieren, 20 millones de dólares en currículum general. Pero lo que se está licitando es una obra de alcantarillado.
y en la alcantarilla yo solamente tengo $200,000 acumulados de experiencia. No puedo aspirar a la superintendencia, porque lo que prima es el currículum específico, no el general. El general es un referencial de la experiencia en otras actividades. El específico es relacionado con el tema que se está licitando. Entonces, si es mayor a $500,000, necesariamente van a pedir un ingeniero senior que demuestre que la suma de todas las obras que ha hecho supera los $500,000. Y si no supera, entonces está el ingeniero residente. Entonces, si la obra, por ejemplo, es de $200,000, obviamente no necesitamos un superintendente de obra. Es suficiente que exista un residente de obra. Pero puede haber superintendente y residente de obra. Por ejemplo, cuando yo construí la Católica, yo tenía 3 residentes de obra, que eran ingenieros que habían salido de San Simón. Uno era de la Católica, pero habían sido mis alumnos. Y esos trabajaban conmigo. ¿Y qué es lo que hacían? Para mí era muy difícil controlar los 8 pisos que tiene la Católica. Dificilísimo. Yo no podía estar en el 5.º piso y al mismo tiempo estar en el sótano, en el 2.º o en el 8.º. No podía. Entonces nos organizábamos cada día. Les decía, tú vas a ir y te encargas del 1 y 2, tú te vas a encargar del 3 y 4, tú del 5 y 6, yo voy a ver lo de arriba y cuando me necesiten por Walkman, me piden y yo bajo. Entonces puede haber muchos residentes de obra, pero como esa obra era más de $4,5 millones, entonces el superintendente estaba en mi persona. Pero había 3 residentes que trabajaban conmigo. ¿Alguna pregunta? ¿Está tan claro todo? Inge, yo tengo una pregunta. ¿Tiene algo de importancia, por así decirlo, en el caso, digamos, de que saliendo de la U, se nos ocurre, digamos, hacer algún diplomado o algún estudio tal vez superior? ¿Eso influye en algo, en las posiciones, digamos, en una consultoría o en una constructora? Claro que sí. Cuando yo egresé era suficiente ser ingeniero. Hoy en día, si no tienes especialidad, directamente no tienes chance para nada. Lo primero que ponen en las licitaciones es, se necesita ingeniero con experiencia para hacer esto y esto. Se valorará estudios de posgrado. Y obviamente, si tú no lo has hecho y otro lo ha hecho, inmediatamente se coloca indirectamente encima tuyo. Van a empezar a hacer preferencias sobre ese ingeniero que ha hecho estudios de posgrado. Entonces les recomiendo a todos hagan un estudio de posgrado. Por lo menos saquen magíster. Doctorado es más académico si quieren, pero el magíster es importante. El diplomado no es por si acaso un título valorable dentro del currículum, no existe. Está bien que hayan hecho diplomado. Después varios diplomados también tienen un pequeño peso, pero donde empieza a tener realmente alto peso es donde ustedes han hecho una maestría. Para todos, yo les recomiendo, hagan una maestría aquí. No se olviden que estamos en este momento en pregrado y es importante hoy en día tener un posgrado. ¿Está claro? Sí, muchas gracias. Okay. Bien. Comparando estos dos, este superintendente de obra o residente, los dos están construyendo el edificio y tienen un supervisor de obra que les va a exigir que cumplan todo. Y esta relación que existe entre este y este se lo lleva a través del libro de órdenes. El libro de órdenes tiene que ser notariado y tiene que ser aperturado el día en que se da la orden de proceder. Allá se hace notariar un libro y se anota hoy, 9 de septiembre del año 2001, se da inicio a la obra de acuerdo al contrato, tanto, porque ahí es una fecha que empieza a correr el cronograma de obras. Entonces, ustedes saben que en toda obra existe precio y tiempo, y esos dos se califican. Entonces es necesario fijar eso. Ahora, en este libro de órdenes no puede haber
borrones, no puede arrancarse hojas. O sea, si quieren, es un diario en el que está contado cómo ha sido llevada esta estructura. Entonces, por ejemplo, si yo estoy de constructor, desde superintendente o de residente de obra, entonces yo pondré Cochabamba, 9 de septiembre del año 2001. Señor supervisor, de ingeniero Marcelo Braz, o pongo el nombre del supervisor, ingeniero Pedro Gutiérrez, por ejemplo. Entonces, a Pedro Gutiérrez de Marcelo Braz. Le digo, solicito autorización para realizar el vacío de la losa del tercer nivel para el día 12 de septiembre del presente. ¿Eso qué quiere decir? Que el supervisor tiene hasta el 12 para autorizarme o negarme el vaciado de esa losa. Entonces, él tiene que contestarme y decir si se instruye a la constructora o al superintendente de obra y se autoriza el vaciado de la losa. ¿Qué quiere decir? Que él se vuelve corresponsable mío y los dos somos responsables del vaciado de esa losa. Porque solo entiende que en 3 días él ha revisado la armadura, que los encofrados sean estancos, que el vaciado de la mesa haya sido muy bien realizada. Para eso obviamente se sacan las proventas y los reportes, pero también se coloca el cono de Abrams. En el cono de Abrams podemos ver el revenimiento del hormigón y ese revenimiento directamente está en la relación. Entonces, todo eso tiene que ir controlando el supervisor de obra porque ha firmado la autorización y ya es responsable. Ahora, obviamente que en el libro 2 existe todo. Por ejemplo, puede ser de supervisor a superintendente. Por favor, presentar puesto del ítem 14, de muros de contención de hormigón ciclópeo, se les solicita la elaboración. ¿Qué me están diciendo? Están diciendo que yo cambie los muros de hormigón ciclópeo por muros de hormigón armado. Para lo cual, lo primero que yo voy a ver, si en mi contrato existen muros de hormigón armado. Obviamente que hay hormigón, pero el específico muro de hormigón armado no hay. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo tengo que presentar un cálculo estructural, un presupuesto y un comportamiento. Por lo general, el cálculo estructural hace la supervisión. Porque si yo hago un muro de contención y me van a pagar a mí por metro cúbico, me voy a poner 1 metro de espesor del muro. A mí me conviene que me pague más hormigón. Entonces me transformo en juez y parte. Para evitar esas desviaciones del ejercicio de profesiones, que el supervisor elabore el cómputo, el cálculo, y los planos de ese nuevo diseño se los entrega a la constructora, y la constructora lo que hace es análisis de presión unitaria y tiempo de ejecución de obra. Si me lo hace brevemente el supervisor y me dice, por favor, cambiámoslo ese muro por hormigón armado, yo se lo hago. Si tengo alguna vez algún problema y quiero cobrar eso, me puede decir, yo no te he autorizado nunca. ¿De dónde me vienes a decir que yo te autorizo que hagas muro de hormigón armado? Pero tú me dijiste, no hay pero, tú me dijiste. Tiene que estar asentado en el libro de órdenes. Si no, las palabras se las lleva el viento. Por eso mismo es que no se puede tergiversar, ni cambiar, ni borrar, ni nada en el libro de órdenes. Se puede anular. ¿Qué quiere decir? Poner una raya encima, es decir, anular. Pero el rato que se pone a anular, uno tiene que justificar inmediatamente por qué está anulando. De repente se ha equivocado al solicitar una autorización, se ha equivocado al presentar algo. Entonces, si pone anular, inmediatamente tiene que aclarar y decir, el párrafo anterior a presidente de tal fecha, adolece de estas fallas, por consiguiente, solicita hacer esto y esto y esto, que es lo real. Pero no puede borrarlo, no puede dejarlo, no puede mancharlo, no puede arrancar esa hoja, no se puede. Cualquier modificación que se presente en el libro de órdenes que tiene original y 3 copias es cárcel. Ese es un delito, porque está adulterando un documento legal. ¿Alguna pregunta?
Inge, buenas noches. Una duda. ¿A qué se refiere con que el libro de órdenes debe ser notariado? Para que tenga una validez legal, tiene que certificar que ese libro no tiene anotaciones anteriores, que no existen vicios ocultos de que aparece, por ejemplo, en la página 56 y ha escrito algo. Por ejemplo, que diga, se autoriza yo pido algo, en la hoja 56, por darles un ejemplo, en la página 23, no importa la página. Y yo me pongo ahí y digo que se solicita a la supervisión el incremento de hormigón en todas las losas. Y no hay respuesta. Entonces yo puedo decir, yo he solicitado y el supervisor no ha dicho nada. Y el que calla otorga. Yo me estoy haciendo un favor a mí. Entonces, por eso se hace notariado el libro, porque consta que ha sido legalmente y libre de cualquier inscripción o daño o vicio oculto en la construcción. Si no, se puede hacer cualquier cosa. Es decir, yo puedo poner en hoja 5 hojas adelante algo que me favorezca a mí. Entonces, el auditor, no, el notario aclara que el libro está totalmente limpio, no existe nada, él lo ha revisado. Entonces, lo que aparezca en la página 16, por ejemplo, no tiene validez, porque el notario ha notado que no había nada escrito. Cuando hay un conflicto de intereses, o hay un juicio, por ejemplo, lo que prima es el libro de órdenes. El libro de órdenes no debe salir de la obra, ni debe ser adulterado, ni arrancar hojas. Entonces, cuando hay un juicio, para saber quién tiene la culpa, obviamente se da una copia a cada uno de los actores para que en base a eso se defienda legalmente. Contrate un abogado y se defienda. Es el único momento que el notario permite que se arranquen las hojas y se divida una para el notario, otro para la constructora, otro para la consultora, otro para el supervisor, de repente para el que agarra el dueño es la que sirve para el perito dirimidor. Entonces, allá en base a eso se lleva un juicio adelante. Y ahí no hay el me dijo ni no me dijo. Uno tiene que referirse en la página tanto, me autorizó. ¿Por qué se niega ahora? Tiene que estar escrito. ¿Está claro? Inge, Sí. una consultita. Según su criterio en el antes que se cayó en la 6 de agosto, ¿quién debía ser el responsable del control de todo eso? Bien, ya que han tocado el tema, les voy a dar mi criterio. Obviamente, mi palabra no es ley. Yo me he excusado para ser ahí perito, porque había conflicto de intereses, porque tanto el que hizo el proyecto, el ingeniero Nelson Vega, como el que construyó el ingeniero Pancho Álvarez, eran amigos míos, y siguen siendo amigos míos. Entonces, obviamente que empezar a atacar a uno donde era, porque yo no puedo atacar a mis amigos. Los únicos son los abogados que van al estrado y se sacan la mostaza delante del juez y salen y se van a chupar juntos. En ingeniería no existe eso. En el momento que yo empiezo a atacar a un colega, no atacarlo, no un enemigo de toda la vida. Lamentablemente es así. Pero la otra que tú me haces, yo creo que el camino que se ha hecho ha sido equivocado. Porque nunca se debía haber llegado a un juicio penal. Lo que se debía haber hecho era un juicio contencioso. Pero lamentablemente eso murió el primer día que colapsó el puente, porque si ustedes han visto la tele, fue el alcalde de Leyes y dijo, esto se va a quedar así de por vida y le vamos a poner el letrero de obra corrupción. ¿Qué estaba haciendo? No es verdad. Estaba queriendo demostrar que la obra que había licitado el MAS, porque la alcaldía estaba en manos,
habían hecho una estafa y por eso se colapsó el puente. Entonces, en vez de hacer un juicio contencioso, se inició un juicio penal. ¿Qué es un juicio contencioso? Cuando la empresa está en el plazo de prueba y se produce cualquier cosa, tiene la obligación de calladito reparar lo que ha pasado. Estoy hablando en general. Si el daño que se ha producido ha sido después, el de la empresa constructora tiene que demostrar que no es su culpa. Eso es lo que se llama juicio contencioso. Entonces, ¿qué es lo que se propone? La empresa, por no desacreditarse, por no perder la posibilidad de presentarse a nuevas licitaciones, por lavar su cara, su imagen, lo que debe hacer es reparar el daño. Y después, con el juicio contencioso, quién es el culpable. Y si la empresa constructora no es la culpable, entonces el culpable repone ese monto a la empresa constructora. Ese es un juicio contencioso. Entonces, en este caso no se está perjudicando a nadie. La empresa constructora cargada de hacer el puente tiene que garantizar que el puente esté ahí y demostrar que no ha sido su culpa, pero tiene que seguir el puente ahí. Es más, el juicio penal es por 11.600.000 bolivianos. O sea, está metiendo el juicio por todo el puente. ¿Acaso todo el puente está mal? Las fundaciones están muy bien, el arco está muy bien. El gran problema que se ha presentado ha sido el desprendimiento de los pendolones del arco hacia la plataforma del tablero inferior. Se han soltado esos pendolones. Y eso se ha soltado uno, el central, o los dos centrales si quieren. Se ha soltado esto y obviamente ha empezado la secuencia lógica de transmitir las cargas a los otros apoyos y siguen soltando todos. Pero se fijan, no ha colapsado, no ha caído hasta el piso, justamente porque los cables de postensado que se aplica después del colocado de todos los elementos sectoriales, entonces eso agarra todo el puente y eso es lo que ha permitido que no colapse hasta el piso. Si usted se acuerda, han colocado tierra ahí abajo para que no colapse justamente con impacto. Y eso ha hecho justamente que el arco no sea dañado. Por consiguiente, lo único que se debe hacer es volver a vaciar la plataforma de circulación, nada más. Y eso es lo de los bolivianos. Entonces, si hubiera estado en el lugar de la empresa, hubiera conseguido plata de donde sea y hubiera vuelto a vaciar la losa. Pero hasta mientras que sigue el juicio, yo hubiera demostrado que no es mi culpa. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, buenas noches. Tengo dos preguntas, por favor. ¿Qué era DBS? Y el libro de órdenes, ¿generalmente lo maneja el residente de obra o el superintendente? Claro. Bien, a la primera pregunta, el DBC es el documento base de contratación. Allá está explicado todo lo que debe hacer la empresa constructora que pretende adjudicarse la construcción. Anticipada, allí está explicado todo lo que la empresa consultora debe considerar para presentar su propuesta. O sea, los proyectos de diseño final, cuál es el alcance que deben tener, cuál es el contenido que deben tener, y cuáles son las condiciones que debe tener esa empresa constructora para presentarse. Y uno decía, yo pensé que con una mezcladora de 100 litros podía presentarme para hacer un edificio de 100 pisos. No puedes. En el DBC está especificando que o hace con el mismo premezclador, o va a tener 6 mezcladores en su obra, y va a tener 4 guinches, porque no se puede retrasar la obra, porque se está chuceando, no construyendo. Ese es el DBC. Y el segundo, la pregunta, el libro de órdenes está en la oficina de la supervisión. Él es el que está velando justamente que se cumpla todo. Entonces, el libro no puede salir de la obra a no ser que haya un problema de intereses, como es un caso de un juicio. El libro de orden siempre está en la oficina de la supervisión.
¿Alguna pregunta más? Ingeniero, para abrir una consultoría también se requiere una buena inversión. ¿Es lo mismo que una constructora? Depende qué clase de consultora quieres abrir. Por ejemplo, si yo quiero ser una consultora unipersonal, no necesito tener oficina, no necesito tener carros, no necesito tener nada. Yo me voy a meter a mi escritorio y voy a calcular los edificios que yo quiero. Y por ahí contrataré a algún dibujante para que me ayude a dibujar los planos. Pero, ¿cuál es la responsabilidad que yo tengo como persona? Porque yo no soy una persona legal. Soy un representante civil, no soy representante legal. Para ser representante legal tengo que tener una sociedad o ser una empresa unipersonal pero debidamente registrada. Entonces, ¿qué quiero hacer yo como empresa consultora? Quiero tener una oficina bien puesta para que el cliente que venga se impresione y diga, qué linda esa oficina, aquí da gusto trabajar. Y voy a tener unos 2 a 3 ingenieros dispuestos para hacer lo que yo quiero. Voy a tener un ingeniero que puede ser registrado, no soy especialista. Voy a tener un arquitecto, un ingeniero sanitario, un ingeniero eléctrico, un ingeniero de cableado estructurado, un ingeniero de conexiones de gas. O solamente voy a ser yo y voy a contratar servicios para que me hagan por tiempo y materia el proyecto. Depende, ¿no? Yo puedo contratar a un arquitecto y decir, ¿sabes qué? Quiero que me diseñes este edificio, aquí están las condiciones, los lineamientos básicos. Entonces él diseñará, yo le pagaré, yo iré a pelearlo con el dueño para que me acepte el diseño, que me modifique el diseño. Una vez que sea arquitectónico, entonces yo le hablaré a un ingeniero estructural para que me lo calcule. O sea, generalmente los profesionales especialistas en la consultoría son personales de planta. En cambio, en la construcción no, porque en la construcción es suficiente el superintendente de obra, el residente de obra. Estos de aquí son cuando se presenta alguna variación. Por ejemplo, si se quiere recorrer una columna de 1 metro para optimizar el proyecto. Entonces, lo primero que yo voy a hacer, voy a llamar a un arquitecto y voy a decir, modifícame el emplazamiento que tienes y la optimización de espacios. En función de esta columna, recorrémela. Entonces, le dará un nuevo proyecto adecuando a la realidad. Y eso hay que ser aprobado en la alcaldía. Y en función de eso, cuando esté aprobado el anteproyecto de esa modificación, recién le doy al calculista y le digo, calculame por favor, porque estoy haciendo con esta viga y estoy reduciendo esta otra, la columna le he movido 1 metro. Y ustedes saben que mover 1 metro en estructuras es volver a calcular. No es la acomodaré el momento por si acaso esté bien, no existe. En arquitectura, sí, puede mover las ventanas donde les dé la gana. En ingeniería civil no se puede. Es más, existe una simbiosis de lo que significan las diferentes profesiones. O sea, ¿qué pasa cuando falla, cuando se equivoca un profesional? Veamos el primer caso. ¿Qué pasa cuando un médico se equivoca? Su error se entierra. Ya se acabó el recreo. No hay más. Se equivocó, operó mal, se murió y lo enterró. Listo, se acabó el problema. En la economía, ¿qué pasa? El que está haciendo el proyecto, el diseño final, modifica el TIR por el BAN y el beneficio-costo se dispara. Entonces, un proyecto sumamente rentable. ¿Qué pasa con los abogados? Cuando son muy duchos, colocan otro sí por otro no, y el demandante pasa a ser demandado. Los abogados hacen lo que quieren con los contratos, lo que quieren. Los errores de los arquitectos que pasan. Se les coloca un tremendo árbol en la fachada y es un proyecto hermoso, porque la fachada anterior era más fea que la Betty la Fea. Entonces le ponen un hermoso árbol adelante y es hermoso proyecto. Pero ¿qué pasa con los ingenieros estructuristas? Los errores de nosotros son ruinas famosas. ¿Qué significa eso? ¿Cómo van a tapar ustedes que se haya caído un edificio o una casa? ¿Cómo? No se puede. Entonces se vuelve ruina famosa. Y obviamente el prestigio desprofesional se fue para el diablo. ¿Quién lo va a volver a contratar? Nadie.
O sea, si quieres, la muerte civil del profesional. Por eso, si usted se analiza un poquito así fríamente, el único profesional que no puede equivocarse es el calculista. Y cuando yo corrijo exámenes, hago justamente eso. Yo veo cuán grave es el error que ha cometido. Porque si ha cometido un error de sumas, apretó más el dígito de la máquina y punto. Pero si ha cometido un error que compromete la estabilidad de la estructura, eso que está mal yo no puedo ponerle bien. Porque significa que por ponerle bien se va a caer esa casa. Entonces, dependiendo cuál ha sido el error, por eso es que yo no voy al resultado final. Cuando yo corrijo exámenes, no voy al resultado final. Lo que yo hago es ver el procedimiento y ver cuán grave ha sido el error si es que no ha llegado al resultado que debía haber llegado. Y en función de eso pongo la nota. Pero si alguien está esperando que porque tiene cara bonita le voy a poner 100, sabiendo que merecía 0, no lo voy a hacer. Con toda seguridad que no lo voy a hacer. ¿Alguna pregunta más? Ingeniero, tengo una duda más. En caso de ser obras públicas, obras privadas, ¿uno puede ser calculista o consultor y a la vez también supervisor de la obra? ¿O no se podría? Qué excelente pregunta. Porque justamente del problema del puente que me mencionó su compañero, parte por ahí. Al ingeniero Vega, calculista del puente, lo quieren echar la culpa por haber aceptado ser supervisor después de que ha sido calculista. Y en mi concepto es una aberración esa ley, porque el que ha calculado debería ser automáticamente el supervisor de un puente. ¿Quién más que yo sabe cómo hablo de ese puente? Nadie. Por consiguiente, si yo soy supervisor, no voy a permitir que me bajen los torones, que me disminuyan las tensiones, que me disminuyan el hormigón si yo he calculado. Yo sé exactamente, tengo el feeling de ese proyecto. Entonces, obviamente, la indicada de supervisión es el que he calculado. Pero la ley dice lo contrario. Dice que un supervisor no puede ser el que ha calculado. Qué aberración grande. Realmente el que ha calculado es el que más sabe cómo se debe hacer ese puente. Otro supervisor, ¿qué pasa si disminuye un torón en cada vaina? No sé, haber calculado, ver si se puede. Yo si he calculado diría, no se te ocurra sacar un solo torón, porque yo calculo con los torones que existen ahí. Entonces existe una aberración en lo que existe, por el consiguiente yo sí voy a seguir peleando, lo planteé en la alcaldía también, de que el mejor supervisor es el que ha calculado. Lo que no puede haber, y hay conflicto de intereses, sobre todo en la administración pública, que la consultora sea a la vez constructora. Ahí les digo, si yo calculo una losa y necesito, qué sé yo, una altura de losa de 20 centímetros, losa elevada en dos direcciones, de 20 centímetros, incluyendo la carpeta de compresión, pero sé que me van a pagar por el metro cúbico, entonces le voy a meter una losa de 40 centímetros, ¿es verdad? Porque voy a hacer el mismo trabajo, voy a meter más hormigón, pero voy a ganar más plata, porque me están pagando por metro cúbico realizado. Entonces hay un conflicto de intereses. Por eso es de que en la administración pública el que ha hecho de consultor no puede ser consultor, pero el calculista sí, pero no como constructor, sino como supervisor del cálculo que ha hecho. Ahora en la administración, en la vía particular, se presentan todos los días, ¿no? A mí también me dicen eso. ¿No puede hacer un proyecto de diseño final de mi casa? Sí. Entonces yo contrato arquitectos, sanitarios, etcétera, etcétera, todos los profesionales para hacer un proyecto de diseño final. Y cuando he presentado, porque incluye el proyecto de diseño final, presupuesto, especificaciones técnicas, todo,
Entonces ahí viene la pregunta y me dice, ¿usted me lo puede construir? Sé que tiene empresa constructora. Sí, puedo. Entonces yo se lo construyo. ¿Por qué? Porque quiere decir que he hecho un buen trabajo como supervisor, como consultor, y la confianza que me he ganado nos están devolviendo para que yo se los construya. Entonces yo no sé si voy a construir después. Entonces yo preparo un proyecto de diseño final real, no inflado. Y después, si se da la construcción, yo mismo ejecutaré lo que yo mismo he calculado. Pero en la administración pública existe demasiada corrupción para permitir esas cosas. Si sin corrupción, si no existe esta duplicidad o dualidad de funciones, ya existe corrupción, porque yo mis presupuestos hago con el 10% de utilidad. Damos un ejemplo más. Sin embargo, aparece un genio de la administración pública y me dice, ¿quieres adjudicártelo ahora? Sí. Dame el 12%. ¿Cómo? Si mi utilidad es el 10%, ¿cómo le voy a dar el 12%? Ahí empieza la corrupción. Porque al darle el 12%, yo lo estoy comprando a él. Entonces, no él va a participar en la obra porque es un ente de muy alto cargo, por eso es que me habría pedido eso. Entonces, me va a pedir incremento de volúmenes, incremento de precios, etcétera, etcétera. Y la corrupción empieza ahí. Ese es uno. Y el segundo, el supervisor, ¿con qué cara le va a exigir calidad a un contratista si sabe que su precio está tirado? Un metro cúbico de hormigón ciclópeo que va armado, que vale $450, que me demuestre cómo puede hacer el mismo metro cúbico con $200. Imposible, ¿no es verdad? A eso obliga justamente esa exigencia de las grandes agencias internacionales, como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la CAF, me están obligando al precio más bajo. Y hay empresas que se bajan realmente, escandalosamente, por adjudicarse la obra. Porque van a utilizar cualquier artificio después para recuperar la parte que estaba perdiendo. Por eso aquí una obra que puede costar $50 millones, termina costando $120 millones. ¿Por qué? Ahí está la corrupción. ¿Alguna pregunta más? Disculpen un momentito. Bien, cuando yo me titulé de ingeniero en Oruro, hace muchos años, y empecé a trabajar, me llamó muchísimo la atención por qué las grandes obras de ingeniería en Cochabamba, porque yo trabajaba aquí, se adjudicaban a empresas extranjeras y no a las nacionales. Andrade Gutiérrez, Queiroz Galbao, OAS, ahora los chinos. ¿Por qué siempre tienen que adjudicarse ellos y no puede adjudicarse una empresa nacional? ¿Acaso no hay capacidad? Entonces empecé a indagar por qué era esto. Entonces llegué a la conclusión que no es falta de capacidad, porque si fuera falta de capacidad, estas empresas extranjeras no nos contratarían a nosotros mismos para que hagamos de superintendentes, de supervisores, de residentes. No, nos contratan a nosotros, a los nacionales. Entonces quiere decir que la capacidad existe. Lo que pasa es de que, por un lado, ellos ponen profesionales de altísimo nivel, con precios de $8,000, $10,000 mensuales. Con eso se aplica la licitación negociada, ¿ya? Porque todo es negociado aquí. Pero cuando contratan a un profesional nacional le pagan $2,000. Entonces están ganando $6,000 de nada solamente de contratar a un profesional nacional
que obviamente tiene toda la capacidad, la prueba es que lo demuestra en la obra. Las obras las hacen los bolivianos, no las hacen los extranjeros. Pero esto no me respondía a mi pregunta. Aún no respondía. ¿Acaso no hay capacidad? Hay, por demás. Sobra de la capacidad. El problema está aquí. Cuando yo me tengo que presentar una licitación, yo tengo que presentar una boleta por el 1% del monto total del contrato. Vamos a ir haciendo aquí para que vayan viendo qué pasa. Supónganse que el contrato es $1 millón. Este es el contrato, precio del contrato. Por esto se ha firmado el contrato. Entonces, si yo me estoy presentando a la obra, para empezar, en el caso nuestro, este precio no está publicado. Eso lo tienen bien guardadito entre 5 llaves el dueño del proyecto. Generalmente es el Estado. Pero ahí aparecen los incidentes en que dicen, si me pagas precio, yo te doy el precio oficial que existe aquí. Entonces uno que quiera adjudicarse dice, pues si no da el precio oficial, entonces le pagaré nomás a este. Y le pago un monto para que le diga que el precio oficial está en $1 millón. Pero aparece otro y dice, son $940,000, no es $1 millón, también se está pagando. Sigue la corrupción. Desde el momento en que se ha licitado y empieza la corrupción. Entonces, ¿qué pasa aquí? Yo saco una boleta y esa boleta me significa el 1%. ¿Qué quiere decir? $70,000. ¿Es verdad? Es el 1%. Pero además, para construir, yo no voy a construir con mi plata, yo no tengo por qué ser un ente financiero. A mí me están contratando para construir, no para financiar. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Tengo que sacar otra boleta por el 20%. ¿Cuánto es el 20% de $1 millón? Son $200,000. Son $200,000. Además, yo tengo que presentar otra boleta por el cumplimiento de contrato, que es el 7%. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo que cumplir en el plazo establecido. Obviamente que puede haber fuerza mayor. Por ejemplo, lo que ha pasado en 2019, que esos 20 días nadie ha trabajado. Ni aunque uno quería, no podía trabajar. Entonces se asienta en el libro de órdenes que por fuerza mayor se suspende el avance de las obras 20 días. Ya lo firma el supervisor y se computa, se suma al tiempo que existe antes. O si yo tenía planeado, planificado, porque he pedido así al supervisor, le he pedido que me ponga en el libro de órdenes, que me acepta, que el vaciado del día de hoy no puedo realizarlo por torrencial lluvia que no me permite vaciar. Entonces el supervisor me pondrá, se suspende el vaciado, justificado por el exceso de lluvia. Entonces yo estoy justificando el tiempo, no lo estoy perdiendo yo, sino que por fuerza mayor no lo estoy ejecutando. Entonces después se hace el cómputo y después, digamos que eran 300 días, pero con los adicionales lleva a 320 días. Pero yo estoy en los 320 días y no ha acabado. Ya no puedo justificar más. Entonces el ente licitante dice, ok, vamos a utilizar esta boleta del 7% para contratar a otra empresa para que acabe. O usted acaba, pero por día se le va a cobrar un 1%. O sea, en otras palabras, tiene 7 días para terminar la obra. Si no lo hace, no se compromete, entonces vamos a ejecutar su boleta y vamos a contratar a otra empresa para que lo acabe. Y si el trabajo está por demás, entonces no le vamos a comprar tampoco la boleta de buena ejecución. Esta boleta de buena ejecución, entre el tiempo de entrega provisional y la entrega definitiva, hay un tiempo. Entonces, cualquier vicio oculto que sea presentado y se manifieste, la empresa constructora calladito tiene que empezar a arreglar. Y si no quiere, entonces el ente licitante, obviamente, contrata a otra empresa para corregir los vicios ocultos que ha tenido esta empresa. Entonces, el 7% de $1 millón, ¿cuánto es? Son
70.000 bolivianos. 1% de 1.000.000 es 10.000, pero Sí. Este es 1.000. A ver, perdón. 1.000.000. Este 7% son 70.000. El 20% son 200.000. ¿No ven? El 1% es 1.000.000, exactamente, porque aquí quitamos 2 ceros. 10.000 son, ¿no es verdad? Entonces tenemos 10.000 bolivianos, de 10.000 dólares que sacó la boleta. Y por último tengo la boleta de ejecución 10%, que quiere decir que yo tengo aquí 100.000 dólares. Necesito recabar todas estas boletas. Si yo sumo todas estas boletas, 270.000, 280.000, 380.000 dólares. Quiere decir que en activo fijo yo tengo que tener 540.000 dólares para que el banco me extienda estas boletas, porque el banco no me extiende 1 a 1, sino 1,5 a 1. Entonces, si tengo 380.000 y multiplico por 1.5, quiere decir que tengo que tener el banco 540.000 dólares para tener acceso a estas boletas. Y si no presento una de estas boletas, directamente me rescinden el contrato. Ni me adjudican ni me califican. Entonces, fíjense que esto significa el 38% que yo tengo que tener como activo fijo para poder optar a esas boletas. Vayan a un precio de una carretera, por si les he hablado de los proyectos grandes, una carretera, 100 millones de dólares. ¿Cuánto yo tengo que tener en activo fijo en el banco? 54 millones de dólares. ¿Quién tiene 54 millones de dólares hoy día? Nadie. Ese es el motivo por el cual no se adjudican las empresas nacionales, porque no tienen la capacidad financiera para llevar adelante el proyecto. Además de que cuando yo presento una planilla no me la van a pagar mañana, me van a retrasar 3 meses, pero es 3 meses y no puedo paralizar la obra, y mi capital ya lo he invertido, entonces tengo más capital para seguir avanzando con la obra hasta que me paguen la boleta, mi planilla de avance de obras. Ese es el motivo por el que las grandes obras, las empresas extranjeras, y no nosotros, pero nosotros trabajamos para esas empresas. ¿Alguna pregunta? Bien, y por último, en el libro de órdenes, ¿cuáles son las condiciones más claras que existen? Antes que nada, aquí me olvidaba, el papel del fiscal de obra. ¿Quién es el fiscal de obra? Su condición sin estar, bajamos, quedamos colgados. ¿Quién es el fiscal de obra? Es el representante del dueño del circo, o sea, del ente licitante, es de entera confianza, y es el único que puede autorizar modificaciones, incrementos monetarios, es el único. O sea, si es que hay una modificación, por ejemplo, sobre lo que les contaba del muro de contención, que se va a volver, en vez de ser un hormigón ciclope, un hormigón armado, es que el supervisor le ha consultado al fiscal de obra, y el fiscal de obra aceptó y le ha dicho, ok, haremos muros de hormigón armado. Instruye a la constructora. Entonces, el fiscal le instruye al supervisor y el supervisor le instruye a la constructora para que elabore las condiciones. Entonces, este de aquí es la mayor autoridad que existe en una obra. Es el único que puede rescindir contratos, es el único que autoriza incrementos o decrementos. Es la máxima autoridad. El supervisor no puede asumir esas responsabilidades de decir, ya, incrementaremos el precio porque es hormigón armado. Tiene que estar firmado, pero con la firma del fiscal de obra, la autorización escrita del fiscal de obra que le está autorizando hacer esas modificaciones. Bien, aclarado esto, vamos a ver qué tipo de artificio utiliza en el libro de órdenes. Primero ya les decía la orden de proceder. El primer día que se ha dado la orden de proceder, se abre el libro de órdenes que debe estar directamente refrendado por un notario, y ahí empieza a correr el tiempo. Y tiene que estar presentes el supervisor, la empresa constructora, por lo menos los dos representantes aquí.
si está el gerente general, el gerente técnico, no importa, pero lo importante es de que estos dos actores, tanto el supervisor como la empresa constructora, el superintendente de obra, son los únicos autorizados para asentar en el libro de órdenes cualquier pedido, cualquier solicitud, cualquier cosa. Son los únicos autorizados. Si viene el sanitario, el ingeniero sanitario y me dice, está mal lo que han diseñado, yo tengo que modificar. Él no puede pedir ahí. Le va a decir al superintendente de obra, por favor, reclama esto, de que se tiene que hacer una modificación del sistema sanitario porque no va a funcionar. ¿Qué quiere decir? Que no hay unión Givot, por ejemplo. No existe unión Givot y hay que colocar. Pero él no puede, el sanitario no puede colocar en el libro de órdenes ese requerimiento. Siempre tiene que ser el encargado, el representante de la empresa constructora en la obra, que es el superintendente o el residente, y el supervisor de la obra. Además, existen órdenes de trabajo, que es la readecuación de actividades y volúmenes de obra respetando el precio unitario. ¿Qué quiere decir? Yo tengo un presupuesto, todos lo tienen, entonces viene el supervisor, que ha hablado ya con el fiscal de obra, y me dice, ¿sabe qué? En este sector queremos crecer la losa 2 metros más, o 3 metros más, porque dice el dueño del circo que quiere tener su garaje techado. Entonces, ¿qué me está haciendo? Me está pidiendo un incremento de volumen, pero los precios unitarios ya existen en contrato. Excavación existe, zapata existe, columnas existen, viga existe, losa existe. ¿Ok? Entonces, existen todos esos ítems. Y impermeabilización más existe. Por consiguiente, lo único que se va a cuantificar es qué volumen se está incrementando en cada uno de estos ítems, pero todos tienen su análisis de precio unitario. Esa es la orden de trabajo que viene a través de la supervisión, instruyendo al superintendente de obra. La orden de cambio, ¿qué significa? La palabra lo está diciendo, están cambiando algún rubro. Y el ejemplo que les he dado es lo que sirve. Estamos cambiando de un muro de hormigón ciclope a un muro de hormigón armado. Entonces, ¿qué hago? Yo reviso el presupuesto y veo si hay el ítem, el análisis de precio unitario, de muros de hormigón armado. Y no hay. Hay de zapatas, de columnas, de vigas, de losas, de tanques, de lo que quieras. Pero no hay muros. Entonces, yo tengo que presentar un análisis de precio unitario de ese nuevo ítem en función al cálculo estructural que haga el supervisor de obra. Yo dije, no puede haber conflicto de intereses. Pero en ese precio unitario yo no puedo cambiar la estructura de costos. No puedo avivarme y decir, bueno, como es una obra adicional, antes yo le he puesto 10% de utilidad, aquí le voy a poner 100% de utilidad. Esas variables no pueden cambiarse. Son variables, pero son variables fijas para todo el proyecto. Entonces, si yo he puesto en todos mis precios que voy a cobrar 10% de utilidad, aquí también voy a cobrar 10%. Y si yo coloqué 2% en estos precios unitarios nuevos, también voy a seguir colocando 2%. Esa es la orden de cambio, que hay que presentar un nuevo estudio de análisis de precio unitario del ítem para que sea aceptado respetando las variables aleatorias que se tiene, como incidencias de gastos generales, utilidad, el IVA, cargas sociales, eso se respeta, no se puede cambiar los porcentajes. ¿Alguna pregunta? Bien. Todo esto, la suma de todos estos de aquí, lo que estoy resaltando, esto, se ve, ¿no? Lo que he resaltado. Sí, se ve. No se ve, pero me ha faltado este. Todo esto, cuando se suma al final, no puede exceder ni defender el 10%. La ley permite un incremento del 10%, pero también un decremento del 10% máximo. ¿Qué quiere decir? Que en la suma de las órdenes de trabajo, órdenes de cambio, hemos llegado a un 11.2%. No está permitido por ley. Entonces se reúnen todas las máximas autoridades de todos que intervienen en la obra
y deciden colocar una adenda de contrato. Y esa adenda de contrato justificada permite hacer un incremento al contrato sin modificar el original por 1.2%. O sea, el 10% más el 1.2%, y el 1.2% no estaba en la ley. Pero gracias a la adenda de contrato sigue adelante la obra y se reconoce ese monto. Y por último, ¿qué es el contrato modificatorio? Es un documento que se realiza por modificaciones sustanciales en el diseño u obras civiles complementarias que afecten el alcance, monto o plazo sin cambiar precio unitario. Yo tuve la oportunidad de ser gerente de la supervisión del puente Sacambaya. Este puente Sacambaya era el nuevo camino hacia La Paz, que se encuentra en Independencia, o sea, el camino Morochate, Independencia, y ahí hay el río Sacambaya. Entonces se estaba construyendo el puente Sacambaya y era con dovelas sucesivas. Y no sé por qué, nunca llegué a saber, porque normalmente son soluciones ocultas en que llega la instructiva nomás, haga esto y uno tiene que hacerlo, que se decidió modificar todo el proyecto. Todo. Claro que hasta ese entonces solamente se habían vaciado los pilotes, solamente. Y para colmo, mal vaciados, porque estaban 2 metros encima del lecho del río. O sea, como muros de contención estaban ahí. ¿Y por qué habían hecho eso? Porque no pudieron entrar más de los 18 metros que estaban estipulados, entonces vaciaron 2 metros encima del río. Son cosas que aquí no nos pueden pasar. En vez de vaciar los 16 o ensanchar el diámetro, que así el rato de excavar no sabe hasta dónde está llegando. Pero hizo la observación y decidieron, como los pilotos ya no llegaban a los 18 metros, modificar el puente. Y en vez de ser un puente de dovelas sucesivas, se autorizó a hacer un puente con vigas BPRs. Entonces se le encomendó a la empresa constructora, mejor no les digo quién era, se encargó que haga el diseño con vigas BPRs y que los precios unitarios, o por lo menos las variables aleatorias que tenían, no podían ser modificadas. Entonces tenía que volver a presentar nuevos precios unitarios, pero no como ítem adicional, sino como contrato modificatorio. Se hace otro contrato, se guarda el anterior y se firma otro. Generalmente se hace por negociados, generalmente. Pero en este caso, yo creo que felizmente se suspendió la construcción. Ahora está como un elefante blanco en el río Sacambaya. Están los pilotos con 2 metros encima del lecho del río y se abandonó el proyecto. Ojalá otra vez se lo reencauce y se haga, porque va a ser una excelente alternativa de una carretera directa a la ciudad de La Paz, que va a salir justamente a Coraico, en La Paz. Y de ahí entrar directamente a la carretera Los Yungas y llegar a La Paz. O sea, el tiempo de viaje desde 3 horas y media hasta La Paz. Pero ojalá se lo siga haciendo. Lamentablemente han habido muchos problemas porque toda la parte del movimiento de tierras se lo encomendó al ejército, al equipo de ingenieros civiles, batallón de ingenieros del ejército, y han hecho cualquier cosa menos movimiento de tierras real. Así estamos. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, buenas. ¿Podría enviar el adenda de contrato, por favor, ingeniero? ¿Perdón? ¿Adenda? Adenda de contrato, por favor. La adenda de contrato es cuando supera ligeramente el 10%. El 10% hacia arriba o hacia abajo está permitido por ley. Pero en vez de hacer un contrato modificatorio, se hace una adenda de contrato para justificar ese pequeño incremento que supera al 10%. Pero también es hacia abajo. Yo no puedo firmar un contrato por $1 millón y de repente el dueño empieza a eliminar ítems, termina siendo un contrato por $500,000. No puede.
porque todos mis cálculos, mis incidencias, mis costos sociales, mis gastos generales han sido en función de $1 millón. Entonces solamente pueden bajarse de ese presupuesto el 10%, no pueden bajarse más. Entonces, hacia arriba o hacia abajo, la ley autoriza el 10%, decremento o incremento. Pero si estás levemente superando eso, que es lo que pasa en la Católica, por ejemplo, no tengo que entrar en detalles, pero hemos llegado a un 11.2%. Y se ha hecho una adenda de contrato. Si quieren, complementación al contrato existente debidamente justificado. Pero para eso tenía que aprobar el rector de la Católica a nivel nacional, el consejo de docentes, todas las autoridades de la Católica han tenido que aprobar, y se ha aprobado, se ha hecho una adenda de contrato en vez de un contrato modificatorio. ¿Está claro? Sí, ingeniero, gracias. ¿Alguna pregunta más? Bien, si no hay más preguntas, vamos a quedar aquí. Nos vemos el día martes. Que tengan muy buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Luego, Inge, gracias. Luego, ingeniero. Luego, ingeniero. Luego, Inge. Hasta luego. Que estén bien.